Bien, continuamos entonces con las clases de química analítica y agrícola y ahora vamos a desarrollar el tema hidrólisis de sales. Hasta ahora vimos cómo al agregar ácidos o bases al agua modificaban su pH. Hay sales que también pueden cambiar el pH del agua y esto ocurre para aquellas sales que pueden hidrolizarse. Entonces, para poder llegar a entender, a desarrollar estos conceptos, se me ocurría que recurrir a la etimología de la palabra. Hidro significa agua, lisis, ruptura, es decir, es la acción o efecto de romper o romperse algo. Entonces, vamos a decir que la hidrólisis es un proceso por el cual el catión o el anión de una sal reacciona con el agua generando su base o ácido conjugado. Para que esto ocurra, tenemos que tener que el ácido o la base que dan origen a esa sal procedan de un ácido débil o una base débil. Bien, cuando estudiamos desde los principios de la química, sabíamos que una sal es un compuesto iónico formado por la reacción entre un ácido y una base. Y según su origen o su procedencia, habíamos estudiado que hay sales que provienen de un ácido fuerte y una base fuerte. Estas son las sales que producen disoluciones neutras. Si la sal proviene de un ácido fuerte y una base débil, son sales que producen disoluciones ácidas. Cuando la sal proviene de un ácido débil y base fuerte, son sales que producen disoluciones básicas. Y por último, las sales que provienen de ácido débil y base débil pueden producir disoluciones ácidas básicas o neutras en función de las constantes ácidas y básicas respectivamente. Bien, comenzamos analizando el primer caso, donde tenemos sales que proceden de ácido fuerte y base fuerte. Ejemplos como los que se plantean acá: cloruro de sodio, cloruro de potasio, nitrato de sodio. Ya conocemos cuáles son electrolitos fuertes y cómo se pueden combinar. Si hacemos la ecuación de disociación de la sal en el agua, vamos a ver que se disocia totalmente en iones, en catión sodio y el anión cloruro. Bien, entonces, si recordamos que el catión cloruro proviene del ácido clorhídrico, decimos entonces que esta base conjugada es muy débil y por lo tanto no se hidroliza. Si recordamos que el catión sodio proviene de una base fuerte hidróxido de sodio, entonces el ácido conjugado de esa base es muy débil, por lo tanto no se hidroliza. Bien, ¿esto qué quiere decir? ¿Que si no se hidroliza no podemos calcular el pH? No, nosotros sabemos que para este tipo de soluciones, donde están formadas por sales procedentes de ácido fuerte y base fuerte en un medio acuoso, el que está determinando el pH del medio es el electrolito débil, que en este caso es el agua. Cuando hemos estudiado la disociación del agua y la constante de disociación, vimos que cuando el agua es pura, la concentración protón es igual a la concentración oxidrilo y por lo tanto su pH es 7. Entonces, ¿qué decimos? Que estas disoluciones dan un pH neutro o llamadas disoluciones neutras, pero tenemos que recordar que no se hidrolizan. ¿Bien? Lo que vamos a ver a continuación son las sales que sí se hidrolizan, que son las que tengan un comportamiento ácido o básico. Y para ello vamos a confirmar si son soluciones ácidas o básicas a través del cálculo de pH. No hay otra manera. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el pH de forma cualitativa? Vamos a disociar la sal en sus iones, vamos a identificar la procedencia y
Desde allí vamos a poder determinar cuál de los iones, cationes o aniones, se hidrolizan o ambos, y luego ya plantear, analizar el equilibrio de hidrólisis para luego hacer el cálculo numérico. Bien, entonces, comenzamos con sales procedentes de un ácido débil y base fuerte. Por ejemplo, el acetato de sodio, puede ser el nitrito de sodio, puede ser el formiato de sodio o de potasio, pero vamos a particularizar el análisis para esta sal. Bien, lo primero es disociar la sal en sus iones. Entonces, cuando yo agrego la sal al agua, lo que yo observo es la disociación, la formación de ion acetato y de catión sodio. Muy bien, identificamos la procedencia para saber cuál se hidroliza. Si recordamos, el catión sodio proviene de la base fuerte hidróxido de sodio y ya hemos dicho que no se hidroliza. En cambio, el acetato es el que proviene de un ácido débil. Y entonces, este ácido débil formó la base conjugada acetato, y esta base conjugada acetato tiene la fuerza suficiente para reaccionar con el agua. Entonces, decimos que el acetato sí se hidroliza. ¿Y qué ocurre? Cuando yo veo cómo el acetato reacciona con el agua, se obtiene la formación del ácido acético y se libera iones oxidrilos. O sea, acá que vemos que se ha producido la lisis o ruptura del agua en protón y iones oxidrilos. Si damos una vista rápida a esta ecuación, observamos que se están liberando como consecuencia de la reacción iones oxidrilo. Por lo tanto, yo puedo ya predecir que mi disolución va a tener carácter básico. Pero claro, podemos predecir cualitativamente, pero para poder resolverlo cuantitativamente, nosotros debemos plantear la constante o los cálculos necesarios para llegar a ello. Bien, esta es una reacción de equilibrio, por lo tanto, tiene su constante de equilibrio, que vamos a diferenciar de las otras constantes con el subíndice H, K sub H. Entonces, la constante de hidrólisis para esta sal será la concentración del ácido acético por la concentración oxidrilo, que son los productos de la reacción, dividido en la concentración del acetato, que es el reactante. Bien, pero acá ocurre, tenemos un problema, son tanta la diversidad de sales que se pueden formar, que no hay una tabla de valores para las constantes de hidrólisis como las conocemos para las constantes ácidas o básicas. Entonces, nosotros vamos a ver ahora un procedimiento para poder calcular esta constante de hidrólisis. Bien, ¿cómo vamos a deducir para calcular la constante de hidrólisis? Partimos de la ecuación matemática de la constante de hidrólisis. ¿Y qué tenemos que recordar? Que ya vimos que la constante de disociación del agua era el producto de la concentración de sus iones, y que el ácido acético, que es un ácido débil, también tiene una constante ácida que lo caracteriza. Entonces, si utilizo un recurso matemático que es a una fracción multiplicar y dividir por el mismo número, sabemos que esta fracción no altera el producto. Y entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver que el producto de esta concentración oxidrilo por la concentración protón, reconocemos que es K de hidrólisis, la constante de disociación del agua. Y si observamos que en el denominador tenemos el producto de la concentración acetato por la concentración protón, y en el numerador la concentración del ácido, que no es otra cosa que la constante, la inversa de la constante del ácido, podemos entonces
decir que la constante de hidrólisis va a ser el cociente entre Kw y Kda. Es decir, que la constante de hidrólisis en forma genérica, cuando yo estoy hablando de una hidrólisis de una sal de ácido débil base fuerte, nosotros en forma genérica podemos decir que va a ser igual a Kw sobre la constante del ácido que estemos analizando. Bien, y si ahora limpio esta pizarra para que podamos seguir, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo calculo el pH de esta solución de la sal. Entonces vamos a repasar la ecuación de hidrólisis y vimos que el ion acetato con el agua formaba el ácido acético y liberaba iones oxidrilos. Entonces, si recordamos que la concentración del ácido y la concentración oxidrilo en el equilibrio son iguales, entonces podemos decir que la concentración oxidrilo despejada de la ecuación que está presente, entonces vamos a decir que es igual a la raíz cuadrada de constante de hidrólisis por la concentración de la sal. Y si reemplazamos la constante de hidrólisis por la constante de hidrólisis como acabamos de calcular, podemos llegar a determinar que la concentración oxidrilo de esta sal va a ser igual a la raíz cuadrada de Kw sobre Ka por la concentración de la sal. Evidentemente acá no podemos calcular el pH directamente, pero ya sabemos que se calcula el pOH y luego por diferencia podemos calcular el pH.